Hola, te saluda el pastor Robert Lane. Hoy, la reflexión bíblica lo encontraremos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 42. ¿Me acompañas? La Escritura dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En mi vida cristiana y ministerial ha habido muchas oportunidades y se han acercado muchos creyentes muy sinceros, preguntando acerca de cómo ellos pueden conocer la voluntad de Dios. Seguramente, tú y yo también nos hemos hecho este tipo de pregunta. Todo creyente sincero y verdadero siempre anhela conocer la voluntad de Dios. Pero también es necesario comprender que esta pregunta va acompañada también de un compromiso. Porque ciertamente creo que la pregunta mejor formulada es aquella que pueda decir así: ¿cómo puedo hacer yo para conocer la voluntad de Dios y poder obedecerla? Sí, claro, porque para los hijos de Dios, mucho más importante que conocer la voluntad de Dios es saber asumirla y honrarla. Entonces, es necesario comenzar diciendo que los hijos de Dios pueden y deben conocer la voluntad de Dios. Claro que sí. Esto es la verdadera razón. Y creo que toda la Escritura apunta a darnos un conocimiento real de lo que Dios quiere para la humanidad y para su iglesia. Entonces, entendiendo este principio, que Dios quiere revelar su voluntad, es necesario comprender que la voluntad de Dios se relaciona entonces con las personas, mucho más que con las formas y los métodos. En la oración que nuestro Señor Jesús hizo horas antes de su sacrificio en la cruz, fue claro al expresar que lo que realmente Él había venido a hacer a esta tierra era la voluntad del Padre. A los 12 años, Él ya tenía clara a cuál sería su misión y a qué Él había venido aquí a la tierra. A un sacrificio verdadero, a una entrega completa, hasta la muerte en la cruz. Es por ello que cuando María y José lo encontraron conversando con hombres de la ley, dice la Biblia que Jesús les dijo que era necesario que Él esté en los negocios de su Padre. Entonces, Jesús nos dejó un claro ejemplo de que Él anduvo siempre en la voluntad del Padre. Dijo e hizo muchas cosas que el Padre le había revelado. Ahora, esta gran verdad de Dios lo encontramos reflejados también en las palabras del apóstol Pablo, cuando en el libro de Romanos capítulo 12, un texto muy conocido por nosotros, dice así: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A través de estas palabras de un hombre muy sabio, inspirado por el Espíritu Santo, él también pudo comprender en su propia vida la importancia de conocer la voluntad de Dios y sobre todo de hacerla. Es por eso que se dirige a la iglesia en Roma. Es clarísimo cuando en el versículo 1 expresa a los creyentes que se encuentran ahí que podamos presentar ante el Señor nuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque esto es agradable a Dios y que es nuestro culto racional. Qué importante es comprender que llegar a conocer la voluntad de Dios y realmente poder entenderla está destinada solo a aquellos que son hijos de Dios. Este conocimiento de su voluntad es un conocimiento que Dios ha guardado solo para aquellos que son sus hijos.
Este conocimiento de su voluntad no lo va a entender y no lo va a conocer cualquier persona, y menos una persona no regenerada. Es por eso que Pablo se está dirigiendo a creyentes, a corazones vivos, con una fe verdadera y sincera en ese Cristo glorioso. Por eso la primera frase que expresa en este versículo es: así que hermanos, como llegando a una conclusión de los textos anteriores ya revelados. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Puesto que el hombre trata de conocer la voluntad de Dios, es necesario que el camino correcto para que uno pueda llegar al conocimiento de la voluntad de Dios es comenzar por el ser interno del hombre. Es necesario comenzar por el hombre interior, por el hombre regenerado, por ese ser espiritual que ha vuelto a nacer dentro de nosotros y que está influenciado por la presencia del Espíritu Santo que ya habita en nosotros. Por eso la Biblia dice que somos templo del Dios viviente. Es importante comprender de que el hombre está formado por un ser interior y un ser exterior. Claro, el ser interior compréndase por el espíritu del hombre. Y el ser exterior, entiéndase, por el alma y todos los órganos externos que manifiestan el ser interior del hombre. Todo hombre necesariamente necesita de ese ser exterior para poder expresarse. Todo hombre va a manifestar lo más profundo de su corazón a través de sus emociones, a través de sus pensamientos, a través de sus acciones. Es por eso que vemos gran diferencia en cada persona. No todas las personas se manifiestan y tienen las mismas acciones. Por tanto, no todas las personas tampoco conocen la voluntad de Dios de igual manera. Cada persona ha interpretado y está tratando de comprender la voluntad de Dios desde un principio muy interno, desde lo más profundo de su corazón, desde lo más íntimo de su ser interior. Entonces, comprendiendo de que el ser humano es un ser tricómono, entonces el ser humano está conformado de espíritu, alma y cuerpo. Claro, es un espíritu que tiene un alma y que se expresa a través de un cuerpo. Es por eso que el hombre interior ha sido vivificado por el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Y esto debe trascender en lo exterior entonces. Ahora, para que se pueda exteriorizar este hombre interior renovado y que ha recibido la vida de Jesús, es necesario que pueda quitar todo tipo de obstáculos que puedan impedir que este hombre integral pueda crecer y por tanto comprender la voluntad de Dios. Entonces, la consagración es determinante para que la vida nueva se pueda expresar y se pueda manifestar. Por eso, no se equivocó el apóstol Pablo cuando, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhortó, porque estas palabras tienen un gran contenido de exhortación. Cuando dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y este imperativo está dado en un presente continuo, porque no nos está exhortando el apóstol a tener una consagración anterior o en cierto momento de nuestra vida, sino que es una constante cuando el texto dice que tenemos que estar siempre presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ese siempre es un presente constante. Ahora, la Escritura nos está llamando a una consagración completa. No está separando la consagración del espíritu muy aparte a la consagración del cuerpo. Puede parecer esto muy anecdótico, hasta a veces gracioso. Pero hemos visto casos de una fe, de un tipo de vida espiritual, entre comillas, de creyentes llamados así,
que refieren que su vida espiritual y su corazón está muy ligada a Dios. Y que lo más íntimo de su ser realmente tienen una relación muy especial con Él. Pero que a través de su vida diaria, a través de sus acciones, realmente no reflejan lo que ellos llevan en sus corazones. Entonces, creo que ahí podemos encontrar mucha ambigüedad acerca de una real comunión con Dios. Es necesario, para conocer la buena voluntad de Dios, partir de este principio. Dios demanda una verdadera consagración. Claro que sí. La consagración es determinante para que la vida nueva se exprese. No podemos quedarnos solo en el creer. No nos podemos quedar solo en la etapa de ya ser salvos. Es necesario continuar cada día consagrando nuestras vidas. Y entiéndase, por consagrar nuestras vidas, en consagrar nuestra mente, voluntad y emociones. Por eso la Biblia habla de un sacrificio completo. Todo vuestro ser, todo vuestro cuerpo, donde está incluido la parte emocional, la parte mental y la parte física. Esta es la buena voluntad de Dios. No podemos separar nuestra consagración de Dios hacia Dios solo en una área de nuestras vidas. No existe un tipo de consagración donde solo pueda expresarse a través de lo que uno pueda sentir muy dentro de sí y que no pueda estar reflejada en los hechos y en sus obras. Es necesario que este sacrificio vivo sea santo y sea agradable a Dios. Entonces es determinante la consagración. El problema entonces que podemos ver hoy es que muchas veces no nos estamos consagrando a la forma que Dios ha establecido. Porque esta consagración tiene que ser un sacrificio vivo. Y el apóstol nos está llevando y está haciendo la comparación a los sacrificios en el Antiguo Testamento, de animales, obviamente, entregados, de animales que están siendo presentados ante Dios para que pueda apaciguar la ira de Dios por causa de nuestra rebeldía. Pero es necesario que ahora Pablo nos esté exhortando y nos está llevando al entendimiento que este sacrificio tiene que ser nuestras propias vidas. Ahora nosotros somos el sacrificio vivo. ¿Y por qué son sacrificios vivos? Porque nuestras propias vidas ahora están ligadas a la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si nuestras vidas están unidas al Señor Jesucristo, entonces lo que podamos ofrecer al Señor, nuestros propios cuerpos, nuestras alabanzas, nuestras oraciones, son vivas y son santas, porque están unidas a la persona de Jesús. Por ello, son agradables a Dios. Y esto se va a convertir en nuestra verdadera liturgia para Dios. Qué importante es comprender entonces que para poder conocer la voluntad de Dios, primeramente tenemos que comenzar con una verdadera consagración. Una verdadera y sincera consagración al Señor. Muchas veces nuestras emociones pueden escuchar buenos mensajes y nuestra mente puede interpretar muy bien las Escrituras. Pero esto no es suficiente para poder conocer realmente la voluntad de Dios. Pero esto realmente no va a ser suficiente para nosotros poder llegar a un entendimiento perfecto de lo que es la voluntad de Dios. Muchas personas, al escuchar buenos sermones, en el momento lo pueden albergar en sus corazones con un gran entusiasmo. Pero al transcurrir de las horas y los días, sus vidas no reflejan aquel mensaje que recibieron y que tanto los emocionó. También podemos conocer a personas que pueden tener un buen entendimiento de las Escrituras y que pueden descifrar y conocer e interpretar los textos, pero que muchas veces su vida realmente van a estar muy lejanas a esa verdadera voluntad del Señor. Entonces, no basta solo con tener un sentimiento muy emotivo y tampoco tener un entendimiento muy claro de las verdades espirituales. Es necesario que dentro de esa entrega y esa consagración completa hacia el Señor también esté sometida la voluntad. Claro, una voluntad incondicional al Señor. Esa voluntad que se puede ofrecer al Señor en los servicios que podamos hacer para el Señor de una manera real,
sincera, esa voluntad que esté unida a la mente, a la emoción, pero que esté determinada en la influencia del Espíritu Santo a través de su palabra y que pueda ser reflejada a través de acciones. Solo una mente activa e impulsada con emociones influenciadas por el Espíritu Santo pueden realmente conocer la voluntad de Dios y por tanto aceptarlas y vivirlas. Es necesario entonces comprender que la voluntad de Dios es una revelación muy interna y que parte de nuestro ser interior. Y para ello tenemos que entregar nuestra voluntad, pero de una manera incondicional. Es necesario comprender entonces también que no solo tenemos que consagrarnos al Señor, sino que también esta consagración demanda la entrega de nuestra voluntad incondicional al Señor. El Señor nunca nos va a obligar. Él jamás va a coaccionar nuestra voluntad. Ese Dios maravilloso y todopoderoso siempre nos va a llevar a ejercer una libre voluntad, motivada por un corazón sincero de amor y obediencia a su palabra. Entonces, es importante conocer la voluntad de Dios, pero más importante es ejercer una verdadera voluntad que esté dispuesta a hacer esa voluntad. Es por ello que podemos ahora entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando Él sabía que el sufrimiento y toda la carga que iba a llevar sobre sí, los pecados y las consecuencias de toda la maldad del hombre a través de los tiempos. Pero Él comprendió que su corazón, que su alma y todo su ser estaban sometidas incondicionalmente a la voluntad del Padre. Cuando nuestro yo está sometido a la voluntad de Dios, entonces es cuando estamos comenzando realmente a entender cuál es la buena voluntad de Dios. El conocimiento de una persona es importante, pero que es necesario que ese conocimiento esté ligada a un sometimiento verdadero a la voluntad de nuestro Señor. Dios se ha revelado de muchas maneras y ha mostrado su voluntad de muchas formas. Pero ¿saben una cosa? La voluntad de Dios y el conocimiento de ella se ha revelado de diversidad de maneras, insisto. Y Jesucristo ha sido la máxima expresión de esa revelación de su voluntad. Pero el problema no radica en que Dios no se revele o en que Dios no hable. El problema radica en que nosotros no estamos aptos para poder entenderla. Es necesario tener realmente la capacidad para poder conocer la voluntad de Dios. Entonces, amigo, hermano, ¿tú quieres conocer la voluntad de Dios? No tienes que partir de buscar métodos y fórmulas. No tienes que partir de buscar experiencias en otros hermanos. Para que tú puedas llegar a conocer la voluntad de Dios y obedecerla, es necesario que parta de tu ser interior. El deseo y la voluntad de presentar tu vida en un sacrificio verdadero, santo y agradable para Dios. Por eso en el versículo 2, el apóstol Pablo también comprende que esta voluntad y este deseo vivo de conocer y tener el entendimiento realmente de lo que Dios quiere para nosotros, no puede caer en un conformismo, no puede caer en un letargo espiritual, no puede quedarse solo en un deseo y en un buen inicio. Los buenos comienzos son importantes. Cuando conocimos a Jesús, hemos tenido grandes experiencias, hemos gozado de su gran amor eterno, incomparable. Cuando hemos llegado al conocimiento de la luz que es Jesús, Dios ha depositado en nosotros una paz y sobre todo ha depositado y ha transformado nuestras mentes y ha transformado nuestro ser. Es por ello que este estado que Dios ha hecho en nosotros es algo que tenemos que nosotros sostener y mantener en una constante comunión. Entonces, un segundo elemento importante, muy aparte de la consagración, es el compromiso y la constancia que el creyente debe de tener a esa vida de comunión. Insisto, Pablo nos dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que ser una constante, tiene que ser una comunión diaria. Tú puedes haber comenzado bien,
Pero si has descuidado tu vida espiritual, pero si has descuidado tu comunión con Dios, tu consagración, y hoy no estás actuando y asumiendo tu compromiso con el Señor en base a tu consagración, sino en base solo a tus emociones, solo a tu intelecto, entonces estás yendo en un camino de error. Y seguramente está muy lejano a comprender la buena voluntad de Dios y asumirla. No podemos conformarnos a este siglo. La exhortación es clara, sino que tenemos que estar transformados constantemente a través de la renovación de nuestro entendimiento. Esta renovación de nuestro entendimiento que expresa el apóstol Pablo no consiste en que Dios pondrá una nueva mente o pondrá un nuevo cerebro en nuestro interior o en nuestro cuerpo, sino consiste en que Dios renovará aquella mente que tenemos, pero que será transformada y purificada por la obra del Espíritu Santo a través de su palabra, a través de nuestra comunión con Él. Entonces, nuestra mente, el impulso de nuestros corazones estarán siendo alineados a la influencia de la vida que está en nuestro interior. Para poder tener una constante renovación, para poder vivir una constante transformación, es necesario tener una constante relación con el Señor. Yo te voy a dar como un ejemplo bíblico la vida de un hombre del Antiguo Testamento, el padre de la fe, llamado Abraham. Este hombre fue considerado por Dios como su amigo. Y esto lo vemos reflejado en el libro de Génesis, cuando el Señor descendió antes de destruir Sodoma y Gomorra y le comunicó a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y con Gomorra. Pero este conocimiento de su voluntad acerca de sus juicios venideros a Sodoma y Gomorra no se lo reveló a Lot, sino se lo reveló a Abraham. Porque Abraham tenía una relación mayor y una constante comunión con Dios. Tanto así que Dios lo consideraba su amigo. Entonces, es necesario comprender que este conocimiento de su voluntad está ligada a una vida de comunión y una vida de comunión constante. Y Abraham fue un claro ejemplo de esto. En cambio, Lot fue lo contrario. Tuvo el conocimiento de Dios. Claro, tenía las emociones correctas en su corazón, mas no tenía realmente la relación continua con ese gran amigo llamado Dios. Entonces, es necesario ser como Abraham, llegar a una vida de constante comunión, sostener esa relación cada día, cada año, hasta el fin de nuestros tiempos. No podemos caer solo en buenos comienzos y en la mitad del camino perder esa comunión, esa consagración y empezar a perder la brújula espiritual acerca de lo que Dios ha establecido para nuestras vidas, para nuestras familias y para este mundo entero. Pablo también lo dijo. Es necesario que no seamos insensatos y nos apartemos de conocer la voluntad de Dios. Es necesario tener una consagración real. Es necesario tener un anhelo real, vivo en nuestros corazones, que debe ser una constante. Y es importante también comprender que esa constante consagración a Dios tiene que estar motivada con un verdadero propósito muy sano y muy espiritual, que debe ser realmente llegar a ser a la imagen del Dios verdadero expresado a través de su Hijo Jesús. No podemos anhelar llegar a una consagración solo para ser buenos predicadores, buenos creyentes o mejor que otros. Esto no es la correcta motivación. La correcta motivación debe estar enfocado en realmente conocer a Dios y por tanto ser semejante a su Hijo en todo lo que hagamos. Ahora, el apóstol Pablo no solo nos exhortó a vivir una vida renovada, en una vida constante que no se acomoda al mundo que vivimos, ni al sistema que estamos hoy viviendo. Es necesario superar esos obstáculos, es necesario apartar el yo de nuestras vidas. Es necesario no adaptarnos a sistemas de valores que van en contra de Dios, en contra de la manera de pensar de Dios, en contra de la manera que Dios ha establecido que debemos de vivir. Es necesario que nosotros podamos quitar de nuestros corazones y en nuestras vidas rumbo a encontrar ese verdadero conocimiento de la voluntad de Dios. Es quitar obstáculos. Esos obstáculos, entiéndase por pecados, no grandes ni pequeños, sino pecados al fin y al cabo. Solo así nosotros vamos a poder comprender
cuál es la verdadera voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo, aquí en el versículo 2, en la segunda parte, nos sigue exhortando a llegar a ese compromiso y a ese enfoque que todo creyente debe anhelar. Cuando textualmente dice el apóstol Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder comprender esta buena voluntad de Dios, no podemos acercarnos a Dios en consagraciones solo masivas, solo públicas. Es necesario tener una experiencia personal, una consagración personal, un compromiso personal, una renovación personal y por tanto un conocimiento de la voluntad de Dios muy personal. Cada experiencia es muy singular. Dios ha trazado para tu vida un plan y ha trazado para la mía también. Pero cada individuo tiene un propósito en esta tierra muy particular. Jesús ha trazado para cada uno de nosotros un plan muy establecido, muy singular. Ha repartido dones y ministerios de manera muy personales para poder cumplir un amplio propósito eterno que está en el solo corazón de Dios. Entonces, es necesario comprender que cada experiencia es muy singular. No puedes estar buscando en la experiencia de otros el conocimiento de la voluntad de Dios, que tiene que comenzar en tu propio corazón, en tu propio ser. Entonces, los que no conocen la voluntad de Dios no pueden partir buscando el conocimiento en terceros. Tenemos que comenzar a través del Espíritu Santo y su obra maravillosa de restauración y de iluminación. A través de su verdad, tiene que partir de nuestros corazones, de nuestro ser interior, de nuestra vida espiritual. Si no podemos conocer la voluntad de Dios, si no comenzamos a conocer la voluntad de Dios desde nuestro ser interior, no podremos jamás laborar y servir los deseos del amo. Porque todo buen siervo, para poder obedecer al amo, es necesario conocer lo que el amo quiere para su siervo. Debemos entonces preguntarnos hoy si hay alguna barrera entre el amo y sus servidores, entre Dios y sus hijos, entre nuestra amistad con el Todopoderoso. Seamos amigos de Dios para trabajar por Él, conociendo su buena voluntad, y entonces seremos agradables. Entonces llegaremos ante el Señor como ofrendas que realmente serán aceptadas por el corazón de Dios y realmente podamos llegar ante el Señor a la manera que Dios siempre ha querido que lleguemos, haciendo las cosas conforme a su voluntad, conforme a su verdad. Soy el pastor Robert Lee y sé que esta palabra ha bendecido tu vida. Te pido por favor que compartas estos videos con muchas personas más, con muchos amigos y hermanos que cada día están tratando de conocer su buena voluntad y que también ellos puedan llegar a ese conocimiento perfecto y a un compromiso perfecto con el Dios verdadero. Shalom.